traen su Biblia? ¿Cuántos traen Biblia en físico? A ver, vamos a ver. Los que traen Biblia en físico, en papel. En papel, en papel. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos traen su aplicación? Levanten su aplicación. A ver, los que no levanten Facebook, WhatsApp, nada de eso, ¿eh? La aplicación de la Biblia, ¿sale? Es la única para lo cual es la única aplicación que podemos abrir ahorita. Ok, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable en su palabra esta mañana a cada uno de nosotros o a través de su palabra. Señor, queremos darte gracias porque somos privilegiados, Señor, de estar esta mañana en este lugar. Somos bendecidos porque tú has puesto tus ojos en nosotros, Señor. Y dice tu palabra en Efesios que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, para ser tus hijos, para ser portadores de tu gloria, Señor, y para ser tus instrumentos para traer el evangelio a esta tierra, Señor, a la humanidad que tanto lo necesita, Señor. Hoy pedimos que esta palabra, que sabemos que cada domingo nos enseña, nos instruye, nos nutre, nos hable especialmente y nos dé revelación, nos capacite, nos prepare para las grandes cosas que tú has dispuesto para nosotros, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo también esté ministrando a aquellos que han llegado a este lugar con alguna necesidad, con alguna carga sobre sus hombros, sobre sus vidas. Te pedimos que sean libres de eso en el nombre de Jesús, y los que están enfermos que sean sanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar el mensaje, quiero darle las gracias a mi hermano Miguel, ¿verdad? Por haber estado estas 2 semanas predicando la palabra. Entonces, yo he escuchado como siempre, ¿verdad?, que Dios usa a Miguel con las enseñanzas, y esto me da mucho gusto, ¿verdad? Porque creo que este año voy a estar saliendo algunas otras ocasiones más, y me da mucha paz saber que aquí en la iglesia está predicando a alguien que Dios está usando y que está siendo de bendición para ustedes. Así que gracias, Miguel. Allá está en la parte de atrás mi hermano Miguel, ¿verdad? Gracias por compartir estas 2 semanas la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias. Ahora que estábamos fuera del país y de la ciudad, Ingrid y yo, y regresando, regresé un jueves y me fui un viernes para el norte de Sinaloa, como les decía, para esas iglesias. Pero checaba mi correo electrónico, estando allá afuera, llegando aquí, siempre tengo la costumbre de checar mi correo electrónico. Además que muchas de las cosas que estábamos trabajando allá en la reunión de directores nacionales, estaban mandándonoslas por correo con casi todos los días. Entonces checaba mi correo, y en estas 2 últimas semanas me empezaron a llegar algunos mensajes a mi email donde me decían que me había llegado un paquete del extranjero. No sé si a ustedes les ha llegado un email como este similar en estos últimos días. Me decían que me llegó un paquete del extranjero con todo el logo de Correos de México y todo, ¿verdad? Entonces se me hizo extraño que Correos de México me mandara un email, pero bueno, me mandaron como unos 5 o 6 días seguiditos emails. Me decían que tenía un paquete del extranjero que no me habían podido entregar porque mi domicilio aparecía incorrecto. Entonces, pues ya me daban la opción de dar clic en una liga donde yo iba, y me apareció una página, un portal donde yo tenía que poner todos mis datos de mi domicilio, y no recuerdo qué otras cosas más me pedían ahí, pero domicilio, nombre y todo eso. Cuando yo abrí esa liga y empecé a ver la información que me requerían, se me hizo muy extraño, y dije, no voy a llenar esto, voy a esperarme. Al siguiente día me volvió a llegar otro correo, y así varios días me llegaron correos. Y en uno de los últimos correos me decía que pagara 34 pesos. Tenía que pagar 34 pesos porque no habían encontrado mi domicilio. Tenía que llenar la información, y en esa portal o en esa página tenía que hacer un pago de 34 pesos. Se me hizo más extraño. Entonces hace días salimos a comer con unos amigos aquí de la iglesia, y bueno, entre ese grupo iban Héctor y Cinti, y de repente, ya ven que de repente es como que el Señor algo pone, ¿verdad? Y recordé que Héctor trabaja en correos, y le dije a Cinti que fíjese que me ha estado pasando esto. Ya le expliqué la situación, y me dijo, déjame hablarle a Héctor. Le dije, si puede él checarme en correos, porque yo quiero ir personalmente, no quiero llenar la información ni pagar nada. Cuando ya ella le dice a Héctor me llama inmediatamente y me dice, esto es un fraude, no desinformación, ya están demandados ellos porque así lo están haciendo, están enviando correos, supuestamente de Correos de México, donde te están diciendo que te llegó un paquete del extranjero para que tú hagas un pago.
Entonces, pues recibí el mensaje, me generó dudas y tuve que investigar. ¿Por qué te estoy platicando esta historia? Cuando nosotros recibimos un mensaje, ya sea verbal o escrito, según lo que diga este mensaje, produce algo en nosotros y cobra más relevancia según las circunstancias que estemos viviendo. Por ejemplo, yo acabo de regresar del extranjero. Me dicen, te llegó un paquete del extranjero. Puedes pensar, ¿verdad? Alguien de allá me mandó algo. Inmediatamente pude haber reaccionado y decir, yendo la información, pago para que me den el paquete. Porque los mensajes producen algo en nosotros, una reacción. En mi caso fue incredulidad o duda. Dudé y dije, no, algo no está bien con esto. Hay mensajes que recibimos que nos animan. Hay mensajes que recibimos que nos generan duda, como el que recibí yo por correo. Hay mensajes que nos producen tristeza. Hay mensajes que nos alegran. Hay mensajes que nos dan esperanza. Hay mensajes que nos llevan a la reflexión. Y hay mensajes que nos llevan a un cambio. Un mensaje oportuno en el tiempo que más lo necesitamos es una gran bendición. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Sabes que Dios nos envía los mensajes que necesitamos en el tiempo oportuno? Y qué importante es que estemos atentos para recibir su mensaje, porque Dios nos conoce mejor que nadie. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él, movido por su inmenso amor, habla a nosotros en el momento oportuno. ¿Alguna vez Dios te ha hablado en un momento oportuno, en un momento que tú necesitas escuchar algo de parte de Dios? ¿Hay alguien aquí que se identifique conmigo en esto? Sí. De repente puede ser que abres la Biblia y ahí encuentras un mensaje, o alguien llega y te da un mensaje, o alguien te manda un texto o un correo. Pero Dios nos habla y usa personas para hablarnos en el momento y en el tiempo oportuno. Ahora, la respuesta al mensaje que recibimos depende de cada uno de nosotros. ¿Podemos ignorar el mensaje? ¿Podemos rechazar el mensaje? ¿O podemos creer el mensaje y cuando sea necesario podemos tomar la decisión pertinente para ponerle acción a nuestra fe al creer el mensaje? Cuando yo era miembro del grupo de jóvenes, hace unos pocos años atrás, cada sábado había reunión de jóvenes en nuestra iglesia al principio, cuando empezó la viña. Estoy hablando de 20 y tantos años atrás. Y todos los sábados, al finalizar la reunión, la alabanza y la enseñanza, teníamos un muy buen tiempo para jugar. Éramos como unos 25 a 30 jóvenes y teníamos un tiempo para jugar. Todos los sábados había juegos al terminar. Y uno de los juegos comunes que teníamos o que jugábamos era uno que se llamaba Traigo Carta. ¿Alguien ha jugado ese juego? Traigo Carta, ¿no? No lo voy a tener que poner a jugar al rato, yo creo. Qué bárbaros, ¿eh? Es el juego del cartero, le llaman algunos también. Le voy a explicar en qué consistía así rápidamente. Alguien se paraba enfrente, todos estábamos en un círculo sentados en su silla alrededor, y alguien se paraba y decía: traigo carta para los que traen zapatos. Y entonces todos los que traen zapatos se tenían que levantar y buscar otro lugar. Nadie se podía quedar en su mismo lugar porque perdía. Pero para eso el que tenía la carta, el cartero, tenía que quitarles el lugar a uno. Y el que se quedaba sin lugar perdía y le tocaba ser el cartero, ¿sí? Entonces se paraba y dice: traigo carta para las mujeres. Y se paraban las mujeres. O traigo carta para los hombres. O traigo carta para... Y se levantaban. Al final, el que se quedaba sin silla, pues perdía, ¿verdad? En este juego, el que se quedaba dormido o el que no ponía atención, perdía. ¿Por qué te platico esto? Porque la reacción a un mensaje depende de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Si te quedas dormido, te quedas sin silla y otro te la gana, ¿sí? En este domingo de resurrección, yo quisiera que hablemos del mensaje, un mensaje personalizado que Cristo le envía a Pedro
el día de su resurrección. El relato bíblico dice que hubo 3 mujeres fueron a la tumba para ungir el cuerpo del Señor, muy de mañana el domingo. Y ahí se encuentran un ángel que les da un mensaje para los discípulos, pero me llama la atención que el Señor en ese mensaje que envía a través del ángel hace una referencia especial a Pedro. Y yo creo que esta mañana Dios quiere darnos un mensaje especial, porque yo creo que aquí en este lugar tal vez hay muchos como Pedro esta mañana. Muchos Pedros aquí, o muchas Pedros. Y Dios quiere darnos un mensaje personalizado, así como se lo dio a Pedro, ¿verdad? Y yo confío en que vamos a esta mañana a identificar y recibir el mensaje que Dios nos está enviando a nosotros, y que esto va a producir algo en nosotros, un cambio, algo, una acción que va a traer bendición a nuestra vida, porque la resurrección de Jesús tiene un mensaje poderoso para nuestra vida. Vamos a ver nuestra Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 16, por favor. Si traes tu Biblia o tu aplicación, puedes buscarlo y corroborar lo que te voy a leer yo. Aquí en la pantalla vamos a poner el texto para los que no traen Biblia, ¿verdad? Pero si traes Biblia, puedes checarlo ahí. En el capítulo 16, versículo 1 al 4 del Evangelio según San Marcos, vemos el camino o la caminata a la tumba temprano por la mañana del domingo, y vamos a ver qué dice la palabra que pasó. Dice: cuando pasó el sábado, verso 1, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. 3 mujeres llegan trayendo especies aromáticas: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Van a la tumba con el propósito de ungir el cuerpo del Señor. O sea, es terminar de prepararlo para la sepultura. Algunos dicen que como Jesús murió ya en la tarde, ya muy tarde, quitaron el cuerpo de la cruz, no hubo tiempo de prepararlo. Entonces por eso el sábado no podían hacer nada. El domingo muy temprano se levantaron para ir a preparar el cuerpo del Señor. Y en el verso 3 vemos que van preocupadas. Su preocupación es: ¿cómo vamos a mover esa piedra tan grande? Somos 3 mujeres. ¿Cómo vamos a mover esa piedra tan grande? Y esto nos deja la primera gran lección en este día de resurrección. Y es la lección de que la incredulidad es un terreno fértil para la preocupación. Cuando una persona es incrédula de lo que Dios puede hacer o lo que Dios va a hacer o Dios quiere hacer, la incredulidad es un terreno fértil para la preocupación. Empieza a entrar la preocupación a nuestra vida. Si nosotros creemos en las promesas de Dios, tenemos presentes las promesas de Dios y nos aferramos a ella, vamos a tener paz en nuestro corazón a pesar de que afuera estén pasando tantas cosas. Pero cuando nosotros permitimos que la incredulidad se anide en nuestro corazón, ese es un terreno fértil para la preocupación. Para ellas, la verdad es que no necesitaban o no tenían necesidad de preocuparse de nada. Porque cuando llegaron, dice la Biblia que la piedra ya había sido removida. Su preocupación fue de oquis. ¿Alguna vez te has preocupado por algo y que no sucede nunca? Muchas veces, ¿verdad? A veces nos preocupamos por cosas que nunca suceden o que están resueltas cuando ya llegamos. En el capítulo 16, versículos 5 al 7 de Marcos, vemos a estas 3 mujeres comisionadas por un ángel. Cuando ellas llegan al sepulcro, dice, verso 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y ¿a quién más? A Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Antes de empezar a hablar de Pedro, 3 cosas que estas mujeres tenían que hacer para cumplir el encargo del ángel. Número 1,
Debían dejar a un lado sus temores, porque dice que cuando llegaron tuvieron miedo, pero ya no tenían por qué tener miedo porque Cristo estaba vivo. Cristo está vivo, ¿verdad? Tenemos que dejar nuestros temores porque Jesús ha resucitado. Lo segundo que tenían que hacer, debían decir a sus discípulos que el Señor había resucitado. Y lo tercero, debían asegurarse de que Pedro recibiera el mensaje. Y ustedes dirán, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Qué Pedro era más especial que todos los otros? ¿O por qué Pedro tenía que recibir el mensaje? ¿Por qué no dijo sus discípulos, incluido Pedro, verdad? Sin mencionar a Pedro. Parece que el Señor estaba muy interesado de que Pedro recibiera el mensaje de su resurrección. Y la pregunta de hoy es ¿por qué? Y quiero que veamos algunas razones por las cuales Cristo quería que Pedro recibiera el mensaje de su resurrección. La primera es porque Pedro necesitaba saber que no había sido olvidado por el Señor. Pedro necesitaba saber que no había sido olvidado por el Señor. Desde tiempo atrás, si leemos en la palabra, Jesús había preparado a sus discípulos para su muerte en la cruz, para lo que venía. Vemos que les habló de su crucifixión. Si tú lees San Marcos capítulo 14, verso 22 al 25, vas a encontrar en ese relato que el Señor les habla cuando están celebrando la Santa Cena de que ya no bebería más, ya no participaría más con ellos del partimiento del pan ni de la copa de vino, ¿verdad? Hasta que no fuese el día de su resurrección. ¿Por qué? Porque estaba hablándoles de que iba a morir en la cruz. Tiempo atrás también les dijo de la persecución que habría contra él y cómo todos serían dispersados. La Biblia relata en Marcos 14, 27 que Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Y qué pasó cuando Jesús fue aprehendido? Todos los discípulos huyeron, todos los discípulos se escondieron, tuvieron miedo. Jesús ya les había hablado también no solo de su muerte en la cruz, les había hablado de su resurrección. En San Marcos 14, 28 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Primero les habló de sus sufrimientos, todo lo que iba a pasar, y luego les dijo: pero después de haber resucitado, voy a encontrarme con ustedes en Galilea. Y cuando Jesús habló de estas cosas a ellos esa noche, Pedro alzó la mano, ¿verdad? Bueno, no alzó la mano, pero salió al frente y dijo: yo nunca me voy a escandalizar. Dice el verso 29 al 32 de San Marcos 14. Entonces Pedro le dijo, cuando ya le habló de su crucifixión y todo, ¿verdad? Sus sufrimientos, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él, con mayor insistencia, decía, en vez de quedarse callado Pedro y decir, ay, insistió, ¿verdad? Y más fuertemente y decía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y como todos oyeron a Pedro, empezaron a decir lo mismo. Ya sabemos la historia, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó antes de que el gallo cantara 3 veces. La Nueva Versión Internacional traduce las palabras de Pedro de la siguiente manera: aunque todos te abandonen, yo no, dijo Pedro. Vemos a Pedro impulsado por su personalidad. Y Pedro era muy emocional, ¿verdad? Era arrebatado, ¿verdad? Entonces las emociones, la personalidad de Pedro hacen que prometa que nunca va a abandonar al Señor. Y la historia la conocemos. Poco tiempo después, las palabras de Jesús se cumplieron. Pedro negó 3 veces a Jesús antes de que el gallo cantara. Pero también la Biblia relata que al darse cuenta de su falla, Pedro
lloró amargamente. La Biblia dice que lloró amargamente. La vergüenza y la culpa se hicieron presentes en Pedro, provocándoles gran tristeza. Porque eso pasa cuando fallamos a Dios. Inmediatamente cae el peso de la vergüenza y la culpa sobre aquellos que realmente amamos a Dios y que no queremos fallar. Cuando una persona realmente ama a Dios, siente el peso y eso es lo que nos lleva al arrepentimiento, porque viene sobre nosotros ese dolor por haberle fallado al Señor. Pedro había roto su promesa y ahora que Jesús ya resucitó, días después, Pedro necesitaba saber que Jesús todavía lo amaba. El Señor ya había perdonado a Pedro porque le tenía un gran amor y porque vio en Pedro un corazón arrepentido. Pero Pedro necesitaba estar seguro del amor de Dios porque ahora Jesús ha resucitado. Y tal vez Pedro pensaba que el Señor estaba enojado con él. Pedro necesitaba saber que Jesús había guardado su promesa de San Marcos 14:28, donde Jesús había prometido que después de haber resucitado iría delante de los discípulos a Galilea. Yo te quiero decir hoy a ti, tal vez este domingo de resurrección hay varios como Pedro en este lugar. Tal vez hay personas aquí que le han fallado a Dios y que están realmente arrepentidos de su error. El Jesús resucitado te dice hoy que Él te ama a pesar de tus grandes errores del pasado. Dios te dice que Él te ama a pesar de tus grandes y graves errores del pasado. No tienes por qué seguir cargando con la vergüenza y la culpa. No tienes por qué andar con la cabeza agachada o escondiéndote en los rincones sintiendo que el dedo de Dios te está acusando. Alguien decía por ahí que un fracaso no constituye un fracaso de por vida. El que hayas fracasado una vez no significa que eres un fracasado o una fracasada. El amor de Dios alcanza a los que han fracasado y los vuelve a levantar. La cruz y la resurrección de Jesús garantizan el amor de Dios. Ese amor que nos da nuevas oportunidades a los que hemos fracasado alguna vez o más de una vez. Ese amor que nos garantiza una nueva oportunidad a los que hemos fallado al Señor más de una vez. Tal vez aquí hay alguien que siente que le ha fallado al Señor. Pero en Cristo hay amor y perdón de pecados gracias a su muerte y resurrección de entre los muertos. La segunda razón por la cual Jesús quería que Pedro recibiera este mensaje de su resurrección es porque Pedro necesitaba saber precisamente esto, que él había sido perdonado por Dios. Si leemos el relato en los evangelios, vemos que Jesús, después de que todos fueron dispersados cuando lo aprendieron para llevarlo a juicio, Pedro corrió, pero luego empezó a seguirlo de lejos. ¿Se han leído esa parte en las Escrituras? Que lo seguía de lejos. Aún a pesar de su falla al negarle, Pedro fue el único que siguió al Señor, pero lo hacía de lejos. Hoy hay muchos que siguen a Dios de lejos. La presión social, los miedos, la falta de valor hacen que muchos sean seguidores de lejos de Cristo. En este seguir de lejos, Pedro se había mezclado con los que aborrecían a Jesús. Recuerdan que llegó y se sentó con los que estaban acusando al Señor, ¿verdad? Ahí. Y es que algo importante aquí, hermanos. Seguir a Jesús demanda una definición. O eres o no eres. Con Dios no hay medias tintas. No se puede ser tibio con el Señor. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres seguidor de Jesús o no lo eres.
Nos equivocamos cuando pensamos que podemos seguir al Señor de lejos. Yo aquí me siento, no me quiero comprometer. Yo que nadie me dé ¿verdad? Que yo de lejecitos, ¿verdad? Nos equivocamos. Porque Pedro decidió seguir de lejos y terminó mezclándose con los que rechazaban a Jesús. Miren, qué curioso, ¿no? Por seguir de lejos terminó mezclado con los que rechazaban a Jesús. Cuando una persona sigue a medias, debe tener cuidado de no terminar mezclándose con los que rechazan a Jesús. Cuidado con eso. Cuando menos lo piensan, ya están mezclados con los que rechazan a Dios, con los que aborrecen a Dios. En este seguir de lejos también Pedro se había calentado junto al fuego equivocado. Pedro estaba donde no debía estar. Pedro terminó en el lugar equivocado, calentándose en fuego equivocado por seguir de lejos. Muchos dicen ser cristianos hoy en día, pero siguen de lejos y terminan calentándose en el fuego equivocado. Se vuelven amigos del mundo, participan de pláticas insanas, practican las cosas junto con los que practican cosas que niegan a Dios, junto con los que aborrecen a Dios, para encajar, para caer bien, para ser chistosos, para estar en la onda, ¿verdad? En la corriente. Y terminan calentándose en fuego ajeno, o en fuego extraño, ¿verdad? En fuego equivocado. Las palabras de negación de Pedro solo fueron resultado de su falta de convicción, porque fueron más fuertes sus miedos, sus inseguridades, sus descuidos, que su amor y su lealtad por Cristo. ¿Recuerdan que la Biblia dice que hasta maldijo? La tercera vez que le dijeron que era seguidor de Jesús, él maldijo. Lo que terminó haciendo Pedro por andar en el lugar equivocado. Ahora Pedro había negado al Señor 3 veces. Y en medio de la gente que estaba ahí, no quiso que lo identificaran como discípulo de Jesús. Y como les dije, lo más grave es que maldijo, dijo palabrotas al negar que conocía a Jesús, para que le creyeran. Y ahora que Jesús ha resucitado, Pedro necesita saber que había sido perdonado por Dios. Yo pienso, esto es un pensamiento mío, tal vez Pedro era el único de los apóstoles que no estaba del todo disfrutando la noticia, porque le pesaba la culpa, porque se sentía indigno, tenía vergüenza. Pensaba que el Señor vendría con mano dura a recriminarle su negación. Tal vez Pedro, pienso yo, se estaba retrayendo, como muchos cristianos lo hacen, ¿verdad? Se retraen, se apartan, se aíslan. Pedro ya no era el entusiasta y el que estaba en primera fila para hacer las cosas como antes, porque sentía la culpa y la vergüenza sobre su vida. Eso pasa mucho en las iglesias hoy en día. Cuando una persona peca, practica el pecado, se empieza a aislar. Y luego empieza a decir que nadie lo saluda, que nadie lo quiere. Pero no es la gente es la misma. Es el peso de la culpa y la vergüenza que hace que el enemigo provoque que la persona se aísle. Y luego después dice, no me aman, no hay amor. No, la gente es igual, es la misma. La iglesia es igual. Lo que ha cambiado es el peso de la culpa y la vergüenza por el pecado muchas veces. O por creer la mentira del diablo, también eso puede pasar, ese es otro caso, ¿verdad? El que el ángel mencionara su nombre para que le anunciaran la resurrección, para Pedro era el darse cuenta que el Señor lo había perdonado. Y que Pedro, a pesar de sus errores, estaba en los pensamientos de Jesús. Miren qué hermoso esto, ¿no? A pesar de todo lo que falló, Pedro estaba en los pensamientos del Señor, como alguien a quien el Señor resucitado quería encontrar.
Yo imagino que diciéndole, hey, díganle a todos que voy delante de ellos a Galilea. Pero díganle a Pedro, a Pedro, hey, a Pedro díganle. Porque quiero encontrarme a Pedro allá. Quiero ver a Pedro allá. A lo mejor no vaya a faltar Pedro. Que su culpa y su vergüenza no lo haga faltar al encuentro. Porque quiero ver a Pedro. No tengo nada contra él, ya lo perdoné. Quiero ver a Pedro allá. Tal vez este domingo de resurrección, así como los de Pedro, también tus pecados pueden ser perdonados. Es una buena noticia para ti hoy y para mí. Y Dios quiere que sepas que eso es hoy, porque Dios quiere encontrarse contigo hoy. El Cristo resucitado se quiere encontrar contigo hoy. Ya no tienes por qué cargar con el peso y las consecuencias de tu pecado, porque Cristo te ofrece la libertad a través del perdón el día de hoy. Ya no tienes por qué seguir esclavizado a ningún pecado, porque el Cristo resucitado te ofrece libertad el día de hoy. Hace poco me tocó escuchar la confesión de alguien que había pecado al Señor y cuando estaba ahí con esa persona que había pecado, sus palabras fueron: no más mentiras, me siento, a pesar de lo que está pasando, me siento libre. Porque eso es lo que hace el perdón de pecados para la confesión y el arrepentimiento, y cuando Dios nos perdona. Pedro necesitaba saber que tenía un futuro con Jesús. Por eso el ángel le dijo: digan a los discípulos y a Pedro. Pedro ahora era un hombre quebrantado, un hombre roto, un hombre vulnerable. Pero ¿sabes que Pedro ya había sido quebrantado antes? Si tú recuerdas la historia, cuando no pescaban nada, ¿verdad? Y el Señor le dice que tiren la red. Dice Lucas 5:6, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Imagínate ese día, Pedro era un pescador experimentado, ¿sí? Su orgullo de ser pescador experimentado fue quebrantado ese día, porque cuando el Señor les preguntó cómo va todo, ¿verdad? Él dijo: no hemos pescado nada. Y eso que ellos eran pescadores experimentados, sabían dónde tirar la red. Sin embargo, no habían agarrado nada. Cuando el Señor le dice: tírala ahí, ¿verdad? En el momento que la tuvo que tirar, la tiraron ahí, dice que se rompía la red. Pero vean la reacción de Pedro en el verso 8 de San Lucas 5. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fue quebrantado en su orgullo Pedro. Y el quebranto de Pedro lo llevó a dejar todo por seguir a Jesús. Dice el verso 9 al 11 de Lucas 5 también: por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Pedro tuvo que ser quebrantado para dejar todo y seguir a Jesús. Pedro había sido quebrantado antes, pero seguía luchando con su carácter. ¿Cuántos luchan con su carácter esta mañana aquí? Seguimos luchando con nuestro carácter, ¿verdad? Hemos sido quebrantados, pero seguimos luchando con nuestro carácter. Pedro luchaba con su carácter, luchaba con su personalidad y luchaba con sus impulsos. Yo creo que muchas veces Pedro decía: ay, ¿para qué hablé, verdad? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy tan impulsivo? Le tocaban los regaños muchas veces a Pedro. Esos impulsos, ese carácter, esa personalidad lo habían llevado a cometer muchos errores.
Pero Pedro era un ser humano en quien Dios seguía trabajando. Después de que él falló al Señor y que el gallo había cantado, después de negarlo 3 veces, Pedro se sentía descalificado. Es posible que andaba apagado, sin esa chispa que tenía antes, junto con la tristeza de que Jesús había sido crucificado. Pues imagínense cómo andaría Pedro. Pedro necesitaba saber que todavía pertenecía al Señor. Pedro necesitaba saber que Dios lo tenía en sus planes todavía. Pedro necesitaba saber que tenía un futuro con Jesús. Y esa es la razón por la que el ángel le dice a las mujeres: digan a los discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado y va delante de ustedes a Galilea como se los había dicho. Tal vez este día de resurrección hay alguien aquí que siente que no hay futuro para su vida. Tal vez aquí hoy hay alguien que teme por el mañana, porque no ve el mañana como algo alentador. Hoy la resurrección de Jesús nos recuerda que tenemos un futuro en Jesús, un futuro alentador. El cristiano no debe temer al mañana. El cristiano no debe desanimarse por el futuro. El cristiano debe tener la certeza de que Dios ha preparado grandes cosas para su vida. Dios tiene grandes planes. Nos espera un futuro alentador en el Señor, un futuro de triunfo, un futuro prometedor. No solamente Dios te promete, no solamente Dios tiene planes para ti. Él te promete acompañarte en el proceso. Él te promete ayudarte en el proceso. Y Él te promete darte ayuda en el trayecto. En Cristo, quiero decirte que verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. ¿Lo crees? En Cristo verás el poder de Dios obrando a tu favor. Eres tan amado, tan amada, que Dios ha preparado grandes cosas para ti. Dios te ama tanto que ha preparado grandes cosas para ti. Sabemos hoy que Pedro fue uno de los grandes pilares de la iglesia de Cristo. Pedro fue grandemente bendecido y usado por Dios a pesar de la terrible falla que él cometió. La resurrección le garantizó a Pedro una nueva oportunidad. La resurrección renovó su esperanza. La resurrección de Jesús le garantizó una vida de victoria. ¿Y sabes qué? Tenemos la misma promesa nosotros esta mañana. Promesa de victoria. Tenemos la misma esperanza también. Tenemos la misma oportunidad gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos. Así que quiero terminar diciéndote algunas cosas, algunas conclusiones. Para Pedro, la resurrección de Jesús significó la confirmación de que no había sido olvidado por el Señor a pesar de sus fallas. Para Pedro, la resurrección de Jesús fue la confirmación de que sus pecados habían sido perdonados por el Señor. La resurrección de Cristo significó para Pedro el recordatorio de que el Señor, de que Pedro tenía un futuro con el Señor, que estaba en los planes del Señor. Y algunos años después, Pedro escribió a las iglesias lo siguiente en una de sus cartas. 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 al 4. Voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Vean lo que escribe Pedro unos años después. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Amén. Pedro dijo que la resurrección de Cristo le dio plena esperanza.
Pedro estaba convencido de que gracias a la resurrección de Cristo tenemos una herencia que no se arruina, no se destruye, no pierde su valor. O sea, somos llamados a vivir como herederos de grandes cosas gracias a la resurrección de Jesús. La exhortación a eso hoy para nosotros es: valoremos, cuidemos, disfrutemos nuestra herencia como hijos de Dios. Después de recibir el mensaje del ángel, Pedro ahora sabía que Dios no se había dado por vencido respecto a él. Dios no lo había olvidado, no lo había desechado. El Señor no estaba enojado con él porque Pedro se había arrepentido sinceramente de su error. Entonces la resurrección significó para Pedro volver a la vida. Saber que no todo estaba perdido para él, saber que era grandemente amado por Dios y que por más adversidad que exista, por más errores que haya cometido, por más oscura que se vea la noche, para él, al final el sol sale de nuevo. Al final la oscuridad se irá para su vida porque Dios no le ha olvidado, no le ha soltado de su mano. Cristo ha vencido toda adversidad y como Él venció, nosotros también venceremos, dice la palabra. Robert Flatt, un escritor, escribió lo siguiente hablando de la resurrección de Jesucristo. Él dijo: la resurrección le da significado a mi vida, dirección y la oportunidad de poder volver a empezar sin importar mis circunstancias. Pregunto esta mañana aquí: ¿cuántos Pedros hay hoy en este lugar? ¿Cuántos Pedros hay hoy en este lugar? Dios le bendiga. ¿Cuántos como Pedro están esta mañana aquí, necesitando una confirmación de parte de Dios? Una certeza de que Dios no se ha olvidado de ustedes, de que Dios ha perdonado tus pecados, de que Dios tiene planes para tu vida en el futuro. Si tú eres esa persona, a mí me gustaría que hoy podamos orar por ti. Podamos orar por ti para pedirle a Dios que tú puedas recibir el regalo que Dios hoy te ofrece. Y es esa libertad de esos pensamientos, esa libertad de esa culpa tal vez o esa vergüenza que estás cargando en tu vida. Dios quiere que seas libre. Esa es la obra de la resurrección de Jesús, nos da vida. Pónganse de pie, por favor. Hubo personas que levantaron su mano cuando pregunté cuántos Pedros hay en este lugar. Ahora, eso es un reconocimiento, ¿verdad? Cuando uno levanta su mano, cuando uno dice sí, yo soy esa persona, estoy reconociendo que tengo una necesidad, que el mensaje de hoy es un mensaje que Dios ha usado para hablar a mi vida, porque tengo una necesidad.